Un apache herido es encontrado por un muchacho y cuidado por su abuela, sin imaginar que guardan un secreto capaz de sacudir su mundo para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol se ponía como una herida abierta sobre las montañas cuando Kohana se derrumbó junto al pozo de adobe. Su respiración era un silbido entrecortado y la sangre había dibujado un mapa oscuro sobre su camisa desgarrada. Por 3 días había caminado entre rocas y espinas, con el eco de los disparos todavía persiguiéndolo en los oídos. Los caballos de los mercenarios ya no sonaban cerca, pero él sabía que vendrían. Siempre venían. Luz María salió de su casa al escuchar el ruido sordo del cuerpo cayendo. Era una mujer de manos callosas y ojos que habían visto demasiado, pero su corazón aún guardaba espacio para la compasión. Se acercó despacio, con la prudencia de quien ha aprendido que la supervivencia a veces depende de la cautela. El hombre en el suelo tenía la piel curtida por el sol y cicatrices que hablaban de una vida dura. Apache reconoció enseguida por los rasgos y la forma en que incluso inconsciente mantenía los puños cerrados. ¡Tomás!, gritó hacia la casa sin apartar los ojos del extraño. ¡Ven acá, pero despacio! Su nieto apareció en el umbral, un muchacho de 17 años que había crecido rápido después de perder a sus padres. Sus ojos se endurecieron al ver al apache. «Abuela, ese hombre es problema. Los de su tipo siempre traen problema». Luz María se agachó junto a Kohana y puso la mano sobre su frente. Tenía fiebre, pero respiraba. Había visto esa misma expresión de dolor en el rostro de su esposo cuando los soldados lo trajeron moribundo años atrás. «Los problemas llegan solos, mijo. No necesitan ayuda», murmuró ya decidida. «Ayúdame a llevarlo adentro». Tomás dudó, pero obedeció. Era una casa pequeña, de paredes gruesas, que mantenían el fresco durante el día y el calor durante la noche. Esperanza, su hermana menor, asomó la cabeza desde la cocina. Tenía 9 años y unos ojos grandes que parecían entender más de lo que debían. «¿Está muy lastimado?», preguntó con esa voz delicada que usaba cuando algo la preocupaba. «Estará bien», respondió Luz María, aunque no estaba segura. Había visto hombres morir por heridas menores. Esa primera noche, Kohana deliró. Hablaba en apache, palabras que sonaban como el viento entre las piedras. A veces gritaba nombres, a veces solo gemía. Luz María se quedó despierta, cambiando los paños húmedos en su frente y limpiando las heridas con hierbas que su madre le había enseñado a usar. Tomás montaba guardia junto a la ventana, con un viejo rifle en las manos. «¿Por qué lo ayudas?», le preguntó a su abuela cerca del amanecer. Ella no respondió enseguida, se quedó mirando el rostro del apache, relajado por fin en el sueño. En algún lugar de esos rasgos había algo familiar, algo que no podía identificar, pero que le removía memorias enterradas. Porque cuando uno deja de ayudar, se vuelve como los que lastiman, dijo finalmente. Al segundo día, Kohana despertó. Sus ojos se movieron por la habitación como los de un animal acorralado, evaluando cada sombra, cada sonido. Cuando vio a Luz María acercarse con una taza de caldo, se incorporó bruscamente, ignorando el dolor que le atravesó el costado. «Tranquilo», dijo ella con la misma voz que usaba para calmar a los caballos nerviosos. «¿Estás seguro?». Kohana la estudió en silencio. Su español era entrecortado, oxidado por años de desuso, pero entendía. Entendía también que esa mujer había arriesgado su vida por un extraño. En su mundo, la bondad sin razón era algo tan raro que dolía reconocerla. «¿Por qué?», fue lo único que logró decir. Luz María se sentó en una silla de madera junto a la cama. Había líneas profundas alrededor de sus ojos, mapas de preocupaciones y pérdidas.
Mi esposo también llegó herido una vez. Un buen hombre me ayudó entonces. No era toda la verdad, pero era suficiente. Koana bebió el caldo despacio, sintiendo cómo el calor se extendía por su pecho. Hacía mucho tiempo que no probaba comida hecha con cuidado. Esperanza apareció en la puerta, tímida pero decidida. Había estado observándolo desde lejos, con esa curiosidad sin miedo que solo tienen los niños. ¿Te duele mucho?, preguntó. Kohana la miró. La niña tenía algo en los ojos, una luz que le recordaba a su propia hija, perdida hacía tanto tiempo que a veces dudaba si había existido realmente. El dolor enseña, respondió en su español quebrado. Lo demás solo pasa. Durante los días siguientes, una rutina extraña se estableció en la casa. Kohana se recuperaba lentamente, ayudando en pequeñas tareas, cuando podía mantenerse en pie. Reparaba una cerca rota aquí, arreglaba una bisagra allá. Trabajaba en silencio, con las manos precisas, de quien ha aprendido que la supervivencia depende de saber hacer de todo. Tomás lo vigilaba constantemente. No era crueldad, sino prudencia. Había escuchado las historias sobre los apaches, y aunque algunas fueran exageradas, sabía que ese hombre había vivido una vida violenta. Se notaba en la forma en que movía los ojos, siempre alerta, y en cómo sus músculos se tensaban cada vez que sonaba un caballo a la distancia. «No confío en él», le dijo a su abuela una tarde, mientras Kohana trabajaba en el corral. «¿Y en quién confías?», le respondió ella. «En los soldados que se llevaron a tu abuelo, en los comerciantes que nos cobran el doble por el maíz, en los políticos que prometen protegernos». Tomás no tuvo respuesta. Su abuela tenía razón. En esos tiempos, la confianza era un lujo que pocos podían permitirse, pero Esperanza no tenía esas dudas. Se acercaba a Kohana sin miedo. Le llevaba agua cuando trabajaba bajo el sol. Se sentaba cerca cuando él descansaba por las tardes. Una noche, después de cenar, se acurrucó junto a él mientras contemplaba las estrellas. «Mi abuela dice que tienes alma buena», le susurró. Las palabras atravesaron a Kohana como una lanza. Alma buena. Hacía décadas que nadie le decía algo así. Hacía décadas que él mismo no se veía de esa manera. Su alma estaba manchada de sangre, cargada de errores que no tenían perdón. Había hecho cosas que lo perseguían en las noches cuando el sueño no llegaba. «Tu abuela se equivoca, pequeña», murmuró. «No», respondió Esperanza con esa certeza absoluta de los niños. «Ella nunca se equivoca». Esa noche, Kohana no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de madera, recordando el día que cambió todo. Su hijo, joven y lleno de ideales, había querido abandonar las tradiciones, había querido vivir en paz con los mexicanos y los americanos. «La guerra solo trae más guerra, padre», le había dicho. «Tenemos que encontrar otra manera». Kohana, cegado por el orgullo y la amargura, lo había rechazado. «Si te vas, ya no eres mi hijo», le había gritado. Y el muchacho se había ido, llevándose el corazón de su padre sin saberlo. Años después, Kohana se enteró de que había muerto, ya casado, ya con hijos propios. Había vivido como campesino, construyendo una vida simple y honesta en algún pueblo perdido. Había encontrado la paz que buscaba, pero su padre nunca pudo pedirle perdón. Los rumores llegaron al pueblo como llegan siempre las malas noticias, susurrados, fragmentados, cargados de miedo. Los hombres de la compañía ferroviaria habían estado preguntando por un apache fugitivo. Ofrecían dinero por información. Algunos vecinos ya hablaban de entregarle, otros de huir antes de que trajera problemas a todos. Luz María escuchó las conversaciones en el mercado, vio las miradas nerviosas dirigidas hacia su casa. Esa tarde, cuando regresó, encontró a Kohana sentado bajo el porche, tallando un pequeño caballo de madera para Esperanza. «¿Tienen miedo?», le dijo sin rodeos.
Kohana no levantó la vista de su trabajo. Sabía que este momento llegaría. Siempre llegaba. «Debería irme», murmuró. «¿Y a dónde irías?» Era una buena pregunta. No tenía tribu, no tenía familia, no tenía lugar al que llamar hogar. Había vivido como fantasma durante tanto tiempo que a veces se preguntaba si realmente existía. Lejos fue todo lo que pudo responder. Luz María se sentó a su lado. El sol se ponía otra vez, tiñendo el cielo de rojos y naranjas que parecían sangre derramada. «Mi esposo murió defendiendo esta tierra», dijo despacio. «Mi hijo también. Esta tierra tiene el peso de su sangre y yo no voy a huir porque unos cobardes quieran quitármela». Kohana dejó de tallar. En la voz de esa mujer había algo que reconocía, la misma fiereza que había visto en los guerreros de su pueblo, la misma determinación que habían tenido sus antepasados cuando defendían sus valles sagrados. «Esa gente es peligrosa», le advirtió. «Tú también», respondió ella, y por primera vez desde que lo conocía, sonrió. Esa noche, Tomás se acercó a Kohana mientras montaba guardia. Habían estado evitándose durante días, midiendo sus fuerzas en silencio como dos animales que se respetan, pero no se conocen. «¿Es verdad lo que dicen, que mataste soldados americanos?» Kohana lo miró. El muchacho tenía el mismo gesto desafiante que había visto en su propio hijo a esa edad. «Maté enemigos», respondió, «como tú matarías a los que amenazaran a tu familia». «¿Y ahora? ¿Seguimos siendo enemigos?». Era una pregunta compleja. Kohana había pasado la mayor parte de su vida viendo a los mexicanos como invasores, como otro enemigo en una guerra que parecía no tener fin. Pero en esa casa había encontrado algo que creía perdido para siempre: bondad sin condiciones, cuidado sin interés. «No sé qué somos», admitió. «Pero no somos enemigos». Tomás asintió. Era suficiente por ahora. Los hombres de Oberon Greeley llegaron al pueblo 3 días después. Eran 6, bien armados, con esa arrogancia casual que da el dinero y el poder. Su líder, un hombre pálido con bigotes cuidados, se presentó como el capitán Morrison. Habló con el alcalde, un hombre nervioso que sudaba incluso bajo la sombra. «Buscamos a un criminal apache», anunció Morrison en la plaza principal. «Un asesino que ha estado aterrorizando a las familias estadounidenses. Sabemos que está aquí». La mentira era tan obvia como un buitre en el cielo, pero nadie se atrevió a contradecirla. Morrison continuó. «Ofrecemos 50 pesos de plata por información que lleve a su captura, y 100 pesos para la familia que nos entregue al salvaje». 50 pesos era más dinero del que la mayoría de esas familias veía en un año. Kohana, escondido en el granero de Luz María, escuchó las voces que se alzaban en la plaza. Sabía que algunos ya estaban considerando la oferta. Esa noche el pueblo se dividió. Había quienes querían entregarle, quienes preferían que se fuera solo, y unos pocos que empezaban a ver en él algo más que un problema. Don Aurelio, el herrero, fue uno de los primeros en hablar claro. «Ese hombre ayudó a arreglar mi fragua», dijo cuando se reunieron en secreto. «No pidió nada a cambio, no habló de guerra ni de venganza, solo trabajó». «Los apaches son todos iguales», murmuró doña Carmen, la esposa del comerciante. «Salvajes». «¿Y qué somos nosotros?», replicó Luz María. «¿Qué somos cuando vendemos a un hombre herido por unas monedas?». La discusión continuó hasta altas horas, pero no llegaron a un acuerdo. El pueblo estaba dividido, y Kohana lo sabía. También sabía que su presencia ponía en peligro a la única familia que había conocido la bondad en años. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en silencio, Esperanza le preguntó: «¿Te vas a ir?». Kohana no respondió inmediatamente. La niña lo miraba con esos ojos grandes que parecían ver directamente dentro de su alma. Por un momento, sintió la tentación de mentirle, de protegerla de la verdad.
Tal vez, dijo finalmente, no quiero que te vayas. Las palabras simples, dichas sin drama, sin lágrimas, lo golpearon más fuerte que cualquier reproche. Hacía tanto tiempo que nadie lo necesitaba, que nadie lo quería cerca. A veces, irse es lo mejor que uno puede hacer por la gente que quiere, murmuró. Luz María dejó su taza de café sobre la mesa con un ruido seco. Había estado callada toda la mañana, pensando en algo que la atormentaba. Finalmente, tomó una decisión. «Hay algo que deben saber», dijo, mirando primero a sus nietos y luego a Koana. «Algo que debí decir hace mucho tiempo». El silencio en la cocina se volvió pesado. Tomás y Esperanza la miraron expectantes, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. Kohana también la observaba, con esa atención completa que daba a las cosas que podrían cambiar el curso de los acontecimientos. Su abuelo no era mexicano de nacimiento, comenzó Luz María con la voz temblorosa. Era apache. Se llamaba Aiyana. Tomás se quedó inmóvil. Esperanza frunció el ceño, tratando de entender. «¿Qué quieres decir, abuela?», preguntó la niña. Luz María respiró hondo. Había guardado ese secreto durante tanto tiempo que decirlo le dolía físicamente. Su padre, mi esposo, era hijo de apache. Dejó su tribu cuando era joven, antes de que yo lo conociera. Quería vivir en paz, formar una familia lejos de la guerra. Nunca me habló mucho de su origen, pero sí me contó de su padre, un guerrero que lo había rechazado por elegir otra vida. Kohana sintió que el mundo se inclinaba. Sus manos comenzaron a temblar y por un momento no pudo respirar. Aiyana. Su hijo se había cambiado el nombre a Aiyana, que significaba flor eterna en su lengua. Había sido su manera de honrar a su madre muerta sin cargar con el peso del nombre que su padre le había dado. ¿Cómo se llamaba?, susurró Kohana, aunque ya sabía la respuesta. Antes de cambiar su nombre, se llamaba Naalnish, respondió Luz María, y las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Naalnish, el que trabaja. Kohana había elegido ese nombre porque quería que su hijo fuera útil a la tribu, que construyera en lugar de solo destruir. Ahora entendía la cruel ironía. Su hijo había trabajado toda su vida, construyendo una familia, levantando una casa, sembrando tierra, exactamente lo que su padre había querido, pero en el lugar equivocado. Tomás se puso de pie bruscamente, derribando su silla. «¿Estás diciendo que este hombre es...?» «Su abuelo», completó Luz María. «El padre de su padre». El silencio que siguió fue como el momento antes de la tormenta, cuando hasta los pájaros dejan de cantar. Esperanza miraba a Kohana con ojos enormes, tratando de procesar la información. Tomás tenía las manos cerradas en puños, luchando con emociones que no sabía cómo nombrar. Kohana se levantó despacio de la mesa. Cada movimiento le costaba, no por las heridas físicas, sino por el peso de la revelación. Sus nietos. Tenía nietos. La sangre de su sangre había sobrevivido, había crecido, había echado raíces en esta tierra que él había aprendido a respetar. «¿Por qué no dijiste nada?», le preguntó a Luz María, pero su voz sonaba quebrada. «Porque pensé que estabas muerto», respondió ella. «Naalnish me contó que su padre era un guerrero orgulloso que había jurado no volver a verlo. Cuando él murió, pensé que esa historia había terminado». Kohana cerró los ojos. Su hijo había muerto creyendo que su padre lo odiaba. Había formado una familia hermosa, había criado hijos buenos, había vivido con honor, y nunca supo que su padre había pasado todos esos años arrepintiéndose, buscando la manera de encontrarlo y pedirle perdón. «Era un buen hombre», murmuró Luz María. «Un buen esposo, un buen padre, tenía tus ojos». Esperanza se acercó a Kohana lentamente. Su pequeña mano encontró la de él, arrugada y callosa. «¿Eres mi abuelo?»,
preguntó con esa simplicidad directa de los niños. Kohana la miró. En su rostro podía ver ecos de su hijo, rasgos que reconocía de su propia juventud. Pero más que eso, veía algo que había perdido hacía mucho tiempo. Familia, pertenencia, una razón para seguir viviendo que fuera más grande que la simple supervivencia. Sí, susurró, soy tu abuelo. Esperanza sonrió y fue como si el sol saliera después de una larga noche. Se abrazó a él con esa confianza total que solo los niños pueden dar, y Kohana sintió que algo roto dentro de él comenzaba a sanarse. Tomás seguía de pie, inmóvil. Su mundo se había alterado en cuestión de minutos y estaba luchando por encontrar su lugar en esta nueva realidad. ¿Por qué lo abandonaste?, le preguntó, y había dolor en su voz. ¿Por qué dejaste que se fuera solo? Era la pregunta que Kohana se había hecho miles de veces durante las noches sin sueño. La pregunta que no tenía respuesta buena, porque era joven y orgulloso, admitió. Porque creía que había solo una manera de ser apache y él quería encontrar otra. Porque fui un tonto que confundió fuerza con terquedad. Tomás lo estudió durante un largo momento. Había heredado la fiereza de su linaje, pero también la inteligencia de saber cuándo la rabia era útil y cuándo solo causaba más dolor. ¿Y ahora qué?, preguntó. Kohana miró alrededor de la cocina, a la mujer que había cuidado a su familia sin conocerlo, a los nietos que llevaban su sangre sin saberlo, a la vida simple y buena que su hijo había construido. Por primera vez en décadas tenía algo más valioso que su propia vida que proteger. Ahora, dijo, los hombres de afuera quieren quitarles esta tierra, y yo no voy a dejar que eso pase. La decisión cambió todo. Los rumores habían llegado hasta los oídos de Morrison y sus hombres, que ahora sabían que el apache seguía en el pueblo. Pero también había llegado otra información. La gente empezaba a organizarse. El herrero había fabricado puntas de lanza. El carpintero había reforzado puertas y ventanas. Incluso algunas mujeres habían comenzado a practicar con pistolas viejas. Morrison decidió que era hora de actuar. No podía permitir que un pueblo de campesinos desafiara la autoridad de la compañía ferroviaria. Tenía órdenes claras de Oberon Greeley: conseguir esa tierra a cualquier precio. La noche antes del ataque, Kohana reunió a los hombres del pueblo en el granero de don Aurelio. Eran pocos: el herrero, el carpintero, 3 granjeros, un comerciante que había decidido quedarse, y Tomás. No eran soldados, pero tenían algo que los mercenarios no tenían. Estaban defendiendo su hogar. «Vendrán al amanecer», les dijo Kohana. «Esperarán que estemos dormidos, confiados, pero nosotros estaremos listos». Don Aurelio, un hombre robusto que había peleado contra bandidos antes, asintió. «¿Qué necesitas que hagamos?». Kohana desplegó un mapa improvisado del pueblo en el suelo. Durante días había estudiado cada calle, cada casa, cada lugar donde un hombre podía esconderse o desde donde podía disparar. «El pueblo tiene 3 entradas», explicó. «Van a dividirse, atacar desde diferentes lados para confundirnos, pero nosotros conocemos cada piedra de este lugar y ellos no». Trabajaron toda la noche. Cavaron trincheras improvisadas, prepararon barriles llenos de piedras para rodar por las calles principales, escondieron provisiones y municiones en lugares estratégicos. Las mujeres y los niños fueron llevados a la iglesia, el edificio más sólido del pueblo, con instrucciones de salir por la puerta trasera hacia las montañas si las cosas salían mal. Cuando el primer rayo de sol tocó las montañas, todo estaba listo. Morrison y sus hombres llegaron como Kohana había predicho, divididos, confiados, esperando resistencia mínima. El primer grupo entró por el camino principal, el segundo por el sendero que llevaba al río, y el tercero rodeó el pueblo para cortarles la retirada. Fue Tomás quien disparó el primer tiro.
desde la torre de la iglesia. Su bala alcanzó al caballo del líder del segundo grupo, enviando al jinete al suelo y alertando a todo el pueblo. El silencio del amanecer se rompió en pedazos con el eco del disparo. Morrison gritó órdenes, pero ya era demasiado tarde para la sorpresa. Los defensores del pueblo atacaron desde todas las direcciones. Don Aurelio y sus hombres rodaron los barriles de piedras por la calle principal, asustando a los caballos y dispersando al primer grupo. El carpintero y el comerciante disparaban desde las azoteas, aprovechando el conocimiento del terreno. Koana se movía como una sombra entre las casas, utilizando todas las habilidades que había aprendido en décadas de guerra. Había olvidado lo que se sentía luchar por algo más que venganza, por algo más que simple supervivencia. Cada disparo, cada movimiento estaba dirigido a proteger la tierra donde dormían sus nietos. El combate fue feroz, pero breve. Los mercenarios eran buenos luchadores, pero no estaban preparados para enfrentar a hombres que defendían sus hogares. Poco a poco, fueron siendo empujados hacia los límites del pueblo. Morrison, herido en el brazo pero aún peligroso, se refugió detrás de la casa de Luz María. Había perdido a 2 de sus hombres y sabía que la batalla estaba perdida, pero no podía regresar con las manos vacías. Si no podía capturar al Apache, al menos podía vengarse de quienes lo habían protegido. Kohana lo vio moverse hacia la casa y entendió inmediatamente su intención. Sin pensar en su propia seguridad, corrió hacia allí, llegando justo cuando Morrison pateaba la puerta. «¡Sal de ahí, maldito Apache!», gritó Morrison. «Sal o quemo la casa con todos adentro». Kohana apareció por la esquina, con el rifle en las manos. Morrison se volvió hacia él, sonriendo con esa sonrisa cruel de quien cree tener la ventaja. «Ahí estás, salvaje. Te hemos estado buscando por mucho tiempo». «Ya me encontraste», respondió Kohana. «Ahora vete». Morrison rió. Tenía la pistola apuntando hacia la ventana donde podía ver las sombras de Luz María y Esperanza. «No creo que estés en posición de dar órdenes. Una bala mía y la vieja y la niña mueren». Fue entonces cuando Tomás apareció por el otro lado, rodeando la casa. Su rifle apuntaba directamente a la cabeza de Morrison. El mercenario se encontró atrapado entre 2 fuegos, con las 2 generaciones de una familia apache dispuestas a proteger lo que amaban. «Suelta el arma», ordenó Tomás, y su voz sonaba más madura de lo que era. Morrison evaluó sus opciones. Podía disparar a una de las sombras en la ventana, pero moriría inmediatamente. Podía intentar disparar a uno de los hombres que lo tenían en la mira, pero probablemente no sería lo suficientemente rápido. «Esto no termina aquí», murmuró, bajando lentamente la pistola. «Greely no va a parar. Volverá con más hombres, con soldados del ejército. Este pueblo está condenado». «Tal vez», respondió Kohana, «pero hoy no». Morrison y los mercenarios sobrevivientes se retiraron, llevándose a sus heridos y dejando atrás a sus muertos. Pero Kohana sabía que el hombre tenía razón. Esto era solo el principio. Greely no se detendría hasta conseguir lo que quería. El pueblo había ganado la batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Durante los días que siguieron, llegaron noticias inquietantes. Greely había ido a la Ciudad de México buscando apoyo oficial para sus planes. Tenía influencias poderosas, dinero para comprar voluntades y la promesa de progreso que siempre seducía a los políticos. Hablaba de empleos, de prosperidad, de un futuro mejor para la región. Pero también llegaron otras noticias. La historia del pueblo que había resistido a los mercenarios se extendía como fuego en hierba seca. Otros pueblos empezaban a organizarse, a preguntarse por qué tenían que abandonar sus tierras para enriquecer a extranjeros.
La semilla de la resistencia había sido plantada. Kohana sabía que su tiempo se agotaba. Las heridas del combate, sumadas a las que ya traía, lo debilitaban día a día. Sentía como su cuerpo comenzaba a fallarle, como si todas las batallas de su vida hubieran llegado a cobrar su deuda al mismo tiempo. Una tarde, mientras trabajaba en el corral con Tomás, se detuvo a descansar. El muchacho había cambiado en las últimas semanas. Ya no era el adolescente desconfiado que había conocido, sino un joven que empezaba a entender el peso de proteger una familia. ¿Duele?, le preguntó Tomás, notando cómo su abuelo se presionaba el costado. «Todo duele cuando uno envejece», respondió Kohana. «Pero duele menos cuando uno sabe para qué sirve el dolor». Trabajaron en silencio durante un rato. Había algo reconfortante en la labor física compartida, en la sensación de construir algo juntos. Kohana pensó en su hijo, en todas las conversaciones que nunca tuvieron, en todos los momentos como este que había perdido por su orgullo. «¿Crees que mi padre te habría perdonado?», preguntó Tomás de repente. Kohana dejó de trabajar. Era una pregunta que lo había atormentado desde que supo la verdad. «No lo sé», admitió, «pero espero que hubiera entendido que un hombre puede cambiar, que un padre puede aprender a ser mejor, incluso cuando ya es tarde». Esa noche, Esperanza se acurrucó junto a él como había hecho todas las noches desde que descubrió que era su abuelo. Había algo mágico en esa simple cercanía, en el peso de la niña contra su hombro mientras miraban las estrellas. «¿Vas a enseñarme a tallar?», le preguntó, sosteniendo el pequeño caballo de madera que él había hecho para ella. «Si quieres aprender», respondió él. «Quiero aprender todo lo que sepas», dijo ella con esa seriedad que a veces tienen los niños, «para poder enseñárselo a mis hijos cuando sea grande». Kohana sintió que se le cerraba la garganta. La idea de que su conocimiento, sus historias, su sangre continuaran a través de esa niña le daba una paz que no había conocido en años. «Te enseñaré todo lo que pueda», prometió. Fue la última promesa que pudo cumplir completamente. Los soldados llegaron 3 semanas después, acompañados por Morrison y un grupo nuevo de mercenarios. Pero esta vez no venían como simples matones. Traían papeles oficiales, órdenes gubernamentales, el respaldo de la ley que había sido comprada y pagada. El capitán del ejército, un hombre joven con uniforme impecable, leyó la orden de desalojo en la plaza principal. Las familias tenían 3 días para abandonar sus casas. Quienes se resistieran serían arrestados por obstrucción al progreso nacional. Kohana escuchó desde la multitud, sintiendo cómo la rabia familiar subía por su pecho. Pero ya no era la rabia ciega de su juventud. Era algo más frío, más calculado. Una rabia que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche reunió otra vez a los hombres del pueblo. Pero esta vez también estaban las mujeres, incluida Luz María. Ya no era una cuestión de orgullo masculino, era supervivencia. «No podemos ganar», dijo directamente. «Son demasiados, están demasiado bien armados y tienen la ley de su lado». El silencio fue pesado. Algunos habían esperado otro discurso de resistencia, otra estrategia brillante. «Pero podemos hacer que paguen un precio tan alto que otros lo piensen 2 veces antes de intentar lo mismo», continuó. Don Aurelio se adelantó. «¿Qué propones?». Kohana miró a cada uno de los rostros en el granero. Eran gente buena, trabajadora, que solo quería vivir en paz en la tierra que habían trabajado toda su vida. «Propongo que nos retiremos a las montañas, que llevemos lo que podamos, que escondamos lo que no, y que hagamos que cada día que pasen aquí sea un infierno para ellos». «¿Guerra de guerrillas?», preguntó el carpintero. «Guerra de supervivencia», corrigió Kohana. «No estamos tratando de ganar. Estamos tratando de asegurar que nuestros hijos tengan una oportunidad de regresar». La discusión duró hasta el amanecer. Al final, decidieron que cada familia elegiría por sí misma.
Algunas se irían a la ciudad, buscando trabajo en las fábricas o en otras regiones. Otras aceptarían la compensación que ofrecía la compañía, por pequeña que fuera. Pero un grupo, el corazón resistente del pueblo, seguiría a Kohana a las montañas. Los últimos días en el pueblo fueron extraños. Había una melancolía pesada en el aire, la tristeza de quienes saben que están viendo algo por última vez. Las familias empacaban sus pertenencias más valiosas, enterraban los tesoros que no podían llevar, se despedían de los rincones donde habían crecido sus hijos. Luz María trabajaba en silencio, envolviendo fotografías, guardando las cartas que su esposo le había escrito, empacando las pocas joyas que tenía. Esperanza la ayudaba, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la gravedad del momento. Tomás había madurado años en semanas. Había tomado responsabilidades de hombre, ayudando a organizar la resistencia, cuidando de las familias que habían decidido irse. Kohana lo observaba con orgullo y dolor a la vez. Su nieto se estaba convirtiendo en el líder que él nunca había sabido ser. El último día, cuando los soldados ya estaban formados en la plaza esperando la hora límite, Kohana reunió a su familia en la cocina donde habían compartido tantas comidas. «No sé lo que va a pasar en las montañas», les dijo. «Puede que sea por poco tiempo, puede que sea por mucho, puede que algunos de nosotros no regresen». Esperanza se acercó a él y tomó su mano. «Tú vas a regresar, abuelo». Kohana miró esos ojos que confiaban en él completamente. No podía mentirle, pero tampoco podía quitarle la esperanza. «Voy a hacer todo lo que esté en mis manos», prometió. Luz María sabía la verdad. Lo había sabido desde hacía días, viendo cómo se movía con más dificultad cada mañana. Cómo a veces se detenía en medio de una frase como si hubiera olvidado lo que iba a decir. El combate había acelerado algo que ya estaba en marcha. Su cuerpo se estaba rindiendo. Los nietos de un guerrero siempre encuentran el camino de regreso a casa, le dijo, y sus palabras tenían el peso de una bendición. El ataque final no fue una batalla, fue una masacre. Los soldados y mercenarios llegaron a las montañas una semana después de que el pueblo fuera evacuado. Habían encontrado los rastros, habían seguido las huellas, habían localizado el campamento improvisado donde las familias resistentes trataban de establecer una nueva vida. Morrison había convencido al capitán de que no tomaran prisioneros. «Son salvajes», había argumentado. «Si los dejas vivos, volverán a causarte problemas. La única manera de asegurar la paz es terminar con ellos de una vez». Kohana vio venir a los soldados antes que nadie. Sus viejos instintos de guerrero le dijeron exactamente lo que iba a pasar. No había escape posible. No había estrategia brillante que pudiera salvarlos. Solo había tiempo para una última decisión. Envió a Tomás con las mujeres y los niños hacia la cueva que habían preparado como último refugio. Le dio su rifle, le puso las manos en los hombros y le dijo las últimas palabras que compartiría con su nieto. «Cuida a tu hermana, cuida a tu abuela, mantén viva la memoria». Tomás entendió. En sus ojos había lágrimas, pero también determinación. «Abuelo, vete», le ordenó Kohana. «Vete ahora». Los defensores que quedaron eran pocos: don Aurelio, el carpintero, 2 granjeros y Kohana, hombres mayores, cansados, que sabían que estaban comprando tiempo con sus vidas. Cuando comenzaron los disparos, Kohana peleó como había peleado toda su vida, con la fiereza de quien no tiene nada que perder y todo que proteger. Pero esta vez era diferente. No peleaba por venganza ni por gloria. Peleaba por el derecho de una niña a crecer, por el derecho de un joven a construir su futuro, por el derecho de una familia a existir. La bala que lo alcanzó finalmente vino de Morrison, que había esperado toda la batalla para tener una línea clara de tiro. Kohana
Sintió el impacto en el pecho, sintió cómo sus fuerzas se desvanecían, pero siguió disparando hasta que se le acabaron las balas. Cuando cayó, lo último que vio fue el humo elevándose hacia las montañas donde sabía que sus nietos estaban a salvo. Tomás lo encontró horas después, cuando el silencio había regresado al campamento y los soldados se habían ido. Su abuelo yacía boca arriba, mirando al cielo, con una expresión de paz que no había tenido en vida. Luz María lloró en silencio mientras preparaban el cuerpo. Esperanza no entendía por qué su abuelo no se despertaba, por qué ya no respondía cuando le hablaba. Tomás tuvo que explicarle, con palabras que le dolían más que cualquier herida, que su abuelo había ido a reunirse con su padre en el lugar donde los guerreros buenos descansan. Lo enterraron en la montaña, bajo un árbol que había crecido solitario entre las rocas. No había flores, no había ceremonias elaboradas, solo una familia despidiéndose del hombre que les había enseñado lo que significaba luchar por algo más grande que uno mismo. Pero la historia no terminó con su muerte. Las noticias de la masacre llegaron a la Ciudad de México al mismo tiempo que llegaban otros reportes. Documentos robados del escritorio de Greeley, testimonios de mercenarios arrepentidos, cartas que mostraban la corrupción que rodeaba el proyecto ferroviario. Un periodista valiente había estado siguiendo la historia y la muerte de las familias en las montañas fue la pieza final que necesitaba. El escándalo fue enorme. Greeley, expuesto ante la opinión pública, perdió sus apoyos políticos. El proyecto ferroviario fue cancelado y él enfrentó cargos por asesinato y corrupción. Los títulos de propiedad que había conseguido fueron declarados inválidos. Morrison, perseguido por las autoridades y por la culpa, huyó hacia el norte. Nunca fue capturado, pero tampoco volvió a trabajar para compañías como la de Greeley. Se convirtió en un borracho errante que contaba historias contradictorias sobre apaches vengadores y pueblos malditos. Tomás, Esperanza y Luz María regresaron al pueblo 6 meses después. Las casas estaban dañadas pero no destruidas. La tierra seguía ahí, esperándolos. Lentamente, otras familias también regresaron. Reconstruyeron lo que habían perdido. Plantaron nuevas cosechas. Volvieron a llamar hogar a ese lugar. Tomás se convirtió en el líder natural de la comunidad. Había aprendido de su abuelo que la fuerza no estaba en la violencia, sino en la determinación, que el honor no estaba en ganar, sino en proteger lo que se ama. Se casó joven, tuvo hijos, les enseñó la historia de su familia y de su pueblo. Esperanza creció convirtiendo en una mujer fuerte y sabia. Nunca olvidó al abuelo que le había enseñado a tallar, que le había contado historias de la vida en las montañas, que le había mostrado que la bondad y la fiereza podían existir en la misma persona. Cuando tuvo sus propios hijos, les transmitió esas lecciones. Luz María vivió lo suficiente para ver nacer a sus bisnietos. En sus últimos años, se sentaba bajo el porche de la casa que había reconstruido con sus propias manos, tallando pequeños animales de madera como había aprendido viendo a Kohana. Los niños del pueblo venían a escuchar sus historias sobre el apache que había encontrado su familia al final de su vida. El pueblo prosperó lentamente. Nunca se convirtió en una gran ciudad, nunca tuvo ferrocarril, nunca fue tocado por el progreso que Greeley había prometido. Pero fue algo mejor. Fue un hogar donde las familias podían crecer en paz, donde los niños podían jugar sin miedo, donde la memoria de quienes habían luchado por protegerlo se mantenía viva. En la plaza principal, donde Morrison había leído la orden de desalojo, plantaron un árbol. No había placa, no había monumento elaborado, solo un árbol que crecía hacia el cielo, alimentado por la tierra que tantos habían defendido. Y cada año, en el aniversario de la batalla final, Tomás llevaba a sus hijos a la montaña donde estaba enterrado Kohana. Les contaba la historia del abuelo que había llegado herido y solo,
que había encontrado una familia cuando ya había perdido la esperanza, que había dado su vida para proteger lo que amaba. Los niños escuchaban con ojos grandes, haciendo preguntas, tratando de entender cómo alguien podía ser tan valiente. Y Tomás les explicaba con palabras que había aprendido de Luz María y de Kohana que la valentía no estaba en no tener miedo, sino en hacer lo correcto a pesar del miedo. Su bisabuelo era un guerrero, les decía, pero lo más importante es que era familia, y la familia siempre encuentra el camino de regreso a casa. Esperanza, ya mayor, agregaba su propia sabiduría. Mi abuela tenía razón, decía, repitiendo las palabras que habían empezado todo. Él tenía alma buena. Y bajo el árbol solitario en la montaña, donde el viento susurraba entre las hojas y el silencio era profundo como la eternidad, el espíritu de un viejo apache descansaba en paz, sabiendo que su sangre continuaría fluyendo por generaciones, que su sacrificio no había sido en vano, que había encontrado al fin el camino de regreso a casa. El último apache había muerto. Pero el abuelo que había sido, había encontrado la inmortalidad en los corazones de quienes lo recordaban con amor.